Mi nombre es Marcelo Gómez, soy profesor de Sociología de la Educación y de Teoría de las Clases Sociales y la Estratificación en la Universidad Nacional de Quilmes, en el Departamento de Ciencias Sociales, y en la carrera de Sociología de la Universidad de Buenos Aires. Respecto de la cuarentena, también vemos notables diferencias o efectos diferenciales entre distintas clases sociales. Por un lado, las clases medias más aventajadas, que son, como venía diciendo, las más afectadas por la pandemia en esta fase de propagación, sin embargo han sido las que más han resistido las medidas de control epidemiológico y las medidas de prevención. Ha ocurrido, y es público y notorio, que en los países europeos las gentes de clase media han seguido concurriendo a espectáculos públicos y han mantenido una intensa vida social que ha contribuido a que la pandemia se propagara enormemente. Y solamente han empezado a cumplir con las medidas de cuarentena cuando se empezaron a apilar los muertos y cuando los hospitales se vieron rebalsados. En nuestro país lo hemos visto al principio del proceso de aislamiento social obligatorio, con las caravanas de autos que viajaban a Pinamar y a otros lugares selectos de la costa atlántica, al sur. Aquel que quería ir a surfear a una playa de la costa atlántica, al empresario que metió a la mucama en el baúl para poder llevarla hasta su casa, y múltiples ejemplos más. De alguna manera, la resistencia de las clases medias a la cuarentena habla también de el patrón, digamos, o el estilo de vida, el patrón de consumo y de las ataduras que este patrón de consumo impone a la mentalidad, a la conciencia y al comportamiento de estas clases medias. En Brasil, por ejemplo, hay una noticia que es inquietante. Como se sabe, en muchos estados de Brasil, los gobernadores decretaron la cuarentena obligatoria, pero pusieron como excepción a la cuarentena, es decir, lo definieron como servicio esencial, al personal doméstico. Es decir, el servicio doméstico, las mucamas en Brasil están obligadas a ir a trabajar. La resistencia de las clases medias altas en Brasil y Estados Unidos llega a hoy mismo, que es una calamidad tanto en Brasil como en Estados Unidos, y sin embargo las movilizaciones que se hacen en contra de la cuarentena no dejan de ser impactantes. En el caso de Estados Unidos son movilizaciones con las armas en la mano. Literalmente es una actitud prácticamente suicida o de una desconsideración enorme hacia la salud y la vida de las personas, invocando la defensa del estilo de vida. Esto es realmente notorio, es decir, para una parte de las clases medias la defensa del estilo de vida es más importante que la defensa de la vida. En el caso de Brasil es aún peor, porque es el presidente Bolsonaro el que encabeza algunas de estas manifestaciones. Por suerte, en nuestro país recientemente ha habido una convocatoria contra la cuarentena, pero ha fracasado ostensiblemente, lo cual es realmente un alivio para todos. De cualquier manera, estos eventos en el mundo, la resistencia a las políticas de cuidado y de prevención, hablan de una cuestión muy importante, que es el carácter adictivo de este estilo de vida. Es decir, el estilo de vida de disfrute egoísta, ostentación, individualista y excluyente, socialmente excluyente, tiene un carácter adictivo y de alguna forma constituye también un encierro. Es decir, estamos, sin que nos hubiéramos dado cuenta, posiblemente cuarentenados por un modo de vida al que aspiramos,
y del que nos es muy difícil salir. Una de las implicancias más importantes de esta situación de cuarentena prolongada y forzosa es justamente lo que la sociología llama la experiencia de la relatividad. Es decir, el hecho de estar sometidos a una situación que desafía el orden de nuestra vida, rompe con lo que naturalmente asumimos como normal y deseable, nos obliga a construir nuevos esquemas para entender lo que pasa y para dar nuevas respuestas a una situación que nos desorienta. Y en este sentido, la cuarentena abre la posibilidad de una suerte de reorientación general de las vidas de las poblaciones de clase media. Hay dos consecuencias que me parece que, por lo menos a nivel de hipótesis o de conjetura, pueden ser importantes y para prever el mundo futuro. La primera consecuencia es el reemplazo del flujo corriente de satisfactores a los que estábamos acostumbrados. Es decir, el consumo, los espectáculos públicos de masas, el consumo de bienes ostentosos, de bienes superfluos, seguramente va a quedar asociado con un modo de vida que trajo la epidemia y la muerte. Y por lo tanto va a haber un reemplazo de estos satisfactores que en la cuarentena está ocurriendo, como son aquellos más hogareños y domésticos, ¿no? Leer, cocinar, conversar, ver cine, ver teatro virtual, los juegos de mesa, más ejercicio físico, explotar más y mejor, con más creatividad y con más humor, las redes sociales, etc. La segunda consecuencia previsible, que también me parece que vale la pena destacar y es muy importante, es que esta solidaridad forzada de cuidar al otro para cuidarnos y cuidarnos para cuidar al otro es algo que va a trastocar a futuro el marco cultural de las clases medias en el que veníamos viviendo. Me parece que la irrupción de la sensibilidad hacia el otro y la irrupción del cuidado puede tener enormes consecuencias a nivel cultural y a nivel también político. Esto ya se ve, por ejemplo, en el cambio de posición que ha tenido el líder conservador, casi diría ultraderechista británico, Boris Johnson, ¿no? Que se ha convertido de repente en un defensor a ultranza de las políticas de cuidado. Vale la pena también plantearse qué va a pasar cuando los contagios lleguen a los barrios más populares y probablemente estos barrios se conviertan en nuevos focos de expansión o de diseminación del virus. Es decir, cómo van a reaccionar las clases medias cuando empiecen a percibir que las clases populares son las que empiezan también a transmitir la enfermedad. Las recientes protestas y el cacerolazo que se realizó contra la absurdamente falsa noticia de la liberación masiva de presos y detenidos puede estar delatando también futuras reacciones de las clases medias frente a la posibilidad de que la pandemia empiece a ser percibida como proviniendo de los sectores populares. Pero bueno, esta es solamente una posibilidad, no es una predicción. Sin duda, las clases populares, los trabajadores cuentapropistas, informales, precarizados, los asalariados de empresas que en este momento forzosamente están paradas,
son los que más pierden en términos materiales y de sus condiciones de vida. Sin embargo, son los que prácticamente no han mostrado ninguna clase de resistencia ni de malestar respecto de las políticas de prevención y aislamiento y cuarentena. Y acá hay dos factores a tener en cuenta. Uno es la acción del Estado, que se ha movido prontamente para asistir a estos sectores a través de la provisión directa de alimentos y a través de la transferencia de ingresos monetarios. Y el otro factor, sin duda, es la acción de las organizaciones sociales y de las organizaciones no gubernamentales, que también se han movido con una velocidad realmente llamativa para sostener a las clases populares en esta situación. El alto grado de acatamiento a la cuarentena en estos barrios y la disciplina con que estas poblaciones intentan dar batalla a la pandemia es realmente digna de encomio, sobre todo teniendo en cuenta las resistencias que hemos visto en otros sectores sociales aventajados. El último aspecto a tener en cuenta es también el de la visibilidad diferencial de la situación de cuarentena. Por un lado, hay muchísimos informes, imágenes, testimonios de cómo se vive la cuarentena en los barrios de clases populares y en los barrios de clase media. Los periodistas fatigan las villas y fatigan los barrios porteños buscando testimonios y dando un relato acerca de cómo es la cuarentena. Sin embargo, no hay un solo informe ni una sola imagen de cómo se vive la cuarentena en los barrios privados, en Nordelta o en aquellos barrios donde están las mansiones de los potentados del país. Las versiones que circulan indican que estos barrios se han vaciado, es decir, que hay poca gente que hace la cuarentena en los barrios privados. La mayoría han viajado a estancias, lugares aislados en el campo o en lugares turísticos con bellos paisajes, y que la violación de alguna manera de la cuarentena a través de la movilidad en helicópteros, el traslado de familiares y de amigos para eventos en estos lugares, transcurre con total normalidad. La capacidad de bloqueo y la capacidad de invisibilización, que significa también en cierta medida impunidad y significa sustraerse a las leyes del Estado. En este sentido, el hecho lamentable de que el análisis epidemiológico de los primeros casos de coronavirus en la villa de Retiro le asigna a una persona que se desempeñaba como personal doméstico y que había sido obligada a ir a trabajar por sus patrones en el caso cero o el primer caso de esa villa. Con lo cual la impunidad, digamos, de determinadas clases muestra las consecuencias desde el punto de vista sanitario del ejercicio del poder económico.